Hola a todos. Hoy grabo este vídeo para comentar el examen de mayo de 2023, el tipo A de Psicología de la Educación, para ver las respuestas correctas y comentar un poco el contenido. Vamos a ello. La pregunta número 1 nos dice, ¿cuál de las siguientes características puede considerarse una limitación de los reactivos de opción múltiple? La puntuación puede verse afectada por las habilidades de lectura, las alternativas incorrectas no proporcionan información diagnóstica o solo se pueden medir conocimientos simples. Esta pregunta está relacionada con el tema 10 y la respuesta la podemos encontrar en la página 312, donde en la figura 10.4 nos exponen las ventajas y limitaciones de los reactivos de opción múltiple. Si observamos la alternativa A, la puntuación puede verse afectada por las habilidades de lectura, vemos que coincide con la limitación número 4, literalmente. Y por descartar, la alternativa B, las alternativas incorrectas no proporcionan información diagnóstica, no es correcta porque entre las fortalezas la número 4 es que sí proporcionan información diagnóstica, por lo tanto es incorrecta la B. Y la C solo se pueden medir conocimientos simples. Si nos vamos a la fortaleza número 1 nos dice que también se pueden medir conocimientos complejos, por lo tanto es una fortaleza. La C es incorrecta y confirmamos la A como correcta. ¿Cuál de las siguientes conductas puede sugerir que Roberto, estudiante de segundo de la ESO, muestre orientación al desamparo? Mostrarse orgulloso de sus logros, animarse con facilidad o no pedir ayuda aun siendo necesario. Esta pregunta es del tema 8, página 236, figura 8.4, conductas que sugieren desamparo. Aquí vemos el listado de conductas y si analizamos las opciones de respuesta podemos descartar la A, mostrarse orgulloso de sus logros, porque justamente la conducta sería la contraria, no se muestra orgulloso de sus logros. Descartamos la A. La B también la podemos descartar, animarse con facilidad, puesto que la conducta sería la contraria, se desanima con facilidad. Descartamos la B y por lo tanto aceptamos como correcta la C, no pedir ayuda aun siendo necesario. Y aquí la tenemos, no pide ayuda ni siquiera cuando es necesario. La correcta es la C. Pregunta número 3. ¿Cuál de las siguientes herramientas generales resulta de especial utilidad en la planeación de la clase centrada en el docente? ¿Los objetivos conductuales, el análisis del centro educativo o los organizadores avanzados? Bien, esta pregunta es del tema 7. En la página 196 nos habla de 3 herramientas de especial utilidad en la planeación de la clase centrada en el docente, que son objetivos conductuales, análisis de tareas y taxonomías, clasificaciones instruccionales. De estas 3, la única que aparece en las opciones de respuesta son los objetivos conductuales en la opción A, por lo tanto podemos descartar tanto la B como la C porque no aparecen en estas 3 herramientas y confirmamos que la correcta es la A. La pregunta número 4 es del artículo en inglés. En este examen solo han metido una pregunta sobre el artículo en inglés, que es esta. Los estudios típicos en la investigación de la relación SET-aprendizaje implican asignar al azar a los estudiantes a distintos profesores de la misma asignatura. Antes de los exámenes se pide a los estudiantes que valoren a sus profesores y posteriormente se mide la correlación entre la SET y el aprendizaje evaluado mediante el examen. En este tipo de diseño, la variable independiente es la SET y la variable dependiente es el rendimiento en el examen. La variable independiente es el profesor y la variable dependiente es la SET, o la variable independiente es el profesor y las variables dependientes son la SET y el rendimiento en el examen. Bien, pues para responder a esta pregunta conviene recordar la definición en el tema 1, en la página 20, de variable independiente y variable dependiente. La independiente sería el factor manipulado y la dependiente el factor que se mide. Y en este estudio, la variable dependiente, si empezamos por ahí, lo que se mide es la correlación entre la SET y el aprendizaje evaluado mediante el examen. Por lo tanto, se toman medidas tanto de la SET como del rendimiento en el examen. Por lo tanto, en las 3 alternativas de respuesta se incluyen en la A parcialmente, rendimiento en el examen, en la B la SET y la C incluye las dos variables dependientes, la SET y el rendimiento en el examen. Y en cuanto a la variable independiente, el factor manipulado son los distintos profesores a los que se asignan al azar los estudiantes. Por lo tanto, la variable independiente sería el profesor y no la SET. Por lo tanto, la más correcta es la C. La pregunta 5 es la primera de las
4 preguntas del capítulo de Mayer que han entrado en este examen. Y dice, Jacob, animoso profesor de matemáticas de primero de ESO, se plantea establecer un sistema de recompensas tangibles para incrementar el tiempo que sus alumnos dedican a la resolución de problemas matemáticos. ¿Qué tipo de recompensas tangibles recomendaría a Jacob? Inesperadas a cambio de un rendimiento alto, anunciadas con antelación a cambio de realizar la tarea o inesperadas a cambio de realizar la tarea. Bien, pues la página 398 del capítulo nos dice que las recompensas tangibles esperadas producen una disminución de la motivación intrínseca cuando se entregan por la simple realización de la tarea. Así que esto nos hace descartar la alternativa B, anunciadas con antelación a cambio de realizar la tarea. Es precisamente lo que no se recomienda. Y más adelante nos dice que la recompensa inesperada y cuando ésta se otorga por un rendimiento alto no tiene por qué disminuir la motivación intrínseca, sino que la puede aumentar. Por lo tanto, sería inesperada, que comparte la alternativa A y la C, pero cuando se otorga por un rendimiento alto. Por lo tanto, la correcta sería la A. La pregunta 6, también del capítulo de Mayer, nos dice, Sara es una maestra de educación infantil algo dura de oído. Sara tiende a levantar la voz para controlar mejor al grupo de niños a su cargo y ha observado que cuando lo hace, los niños a su vez también hablan más alto, justo el efecto contrario de lo que pretende. Sara está fascinada por la teoría del aprendizaje skinneriana y afirma que esto sucede porque levantar la voz actúa como refuerzo negativo. En términos de la teoría de Skinner, Sara tiene razón, el hecho de que levante la voz promueve un incremento en la conducta de hablar más alto de los niños. Sara se equivoca, el hecho de que levante la voz no puede considerarse como un reforzador negativo. O Sara se equivoca, el efecto de que levante la voz depende de cómo interpretan los niños esa información. Para llegar a la respuesta correcta, nos vamos a la página 383 del capítulo, donde nos define los reforzadores, y en concreto, un reforzador negativo es cualquier cosa que cuando se retira contingentemente a una respuesta tiende a incrementar la probabilidad o tasa de esa respuesta. En este caso, lo que hace la profesora es alzar la voz. Por lo tanto, no está retirando nada, sino que está realizando una acción, pero no retira nada. Por lo tanto, no cumple la definición de reforzador negativo. Descartamos la A. Sara tiene razón, no. Y por lo tanto, Sara se equivoca. Como hemos visto que no cumple la definición de reforzador negativo, la correcta sería la B. Y podemos descartar la C, que nos dice que el efecto dependería de cómo interpretan los niños la información. Esto es un elemento que no forma parte de la teoría skinneriana, sino del cognitivismo. Por lo tanto, descartamos la C y confirmamos que la correcta sería la B. La pregunta 7 nos dice, Sinforosa es una alumna de ESO con una dificultad de aprendizaje leve. Para mejorar su condición, está siendo instruida en la elaboración de esquemas a partir de textos. ¿En qué etapa de la adquisición de esa habilidad es de esperar que deje de necesitar verbalizar cada paso? ¿Autónoma, cognitiva o asociativa? La respuesta correcta la podemos encontrar en las páginas 409 y 410 del capítulo, donde nos explican las 3 etapas del aprendizaje de habilidades cognitivas. La etapa cognitiva es en la que el aprendiz representa los pasos de la habilidad como enunciados verbales, es decir, los tiene que verbalizar. En la etapa asociativa ya puede realizar la habilidad sin necesidad de verbalizar cada paso y en la etapa autónoma la realiza sin errores y sin prestar atención. Por lo tanto, el caso de Sinforosa sería la etapa asociativa, en la que no necesita verbalizar cada paso. La correcta sería la C. Bueno, y la última de las 4 preguntas del capítulo de Mayer es la número 8 y dice, uno de los puntos que tienen en común el enfoque conductista y el enfoque cognitivo sobre la teoría del refuerzo es que la ley del efecto representa sucesos reales y la importancia de la realimentación, la importancia de combinar refuerzos y castigos en una proporción correcta o la importancia de informar a los sujetos sobre los efectos futuros de su conducta. Bueno, pues esta pregunta no es que venga expresamente en el capítulo, se extrae un poco de la comprensión global de todo el texto, pero podemos identificar en la página 377 cuando nos habla de la realimentación y nos presenta 2 orientaciones, la conductista y el enfoque cognitivo, y nos da los datos o cómo ellos enfocan la realimentación, cada orientación. Por lo tanto, sabemos que la realimentación sí es algo que tienen en común ambos enfoques.
Y luego, por otro lado, sobre la representación de sucesos reales, pues podemos apuntar en la página 384 cuando nos introduce que el capítulo va a hablar de los usos de la recompensa en las actividades escolares. Pues de ahí podemos extraer que ambos enfoques, que luego se van viendo durante el capítulo, tienen en común que representan sucesos reales. Por lo tanto, la A sería correcta y para descartar la B y la C, pues podemos verlo en la página 385 cuando nos presenta el enfoque conductista y las teorías cognitivas. Vemos que la alternativa B nos habla de la importancia de combinar refuerzos y castigos y eso se corresponde con el enfoque conductista, que nos habla de los castigos y de las recompensas. Por lo tanto, la B, al ser conductismo, no sería algo en común con el cognitivismo. Y por su parte, la C nos habla de la importancia de informar a los sujetos sobre los efectos futuros de su conducta, que se corresponde con las teorías cognitivas, que nos dice funcionan aportando información que el alumno interpreta. Por lo tanto, estaríamos hablando en la C del cognitivismo, no es algo en común con el conductismo, y con ello confirmamos que la correcta sería la A. Pregunta 9. A continuación se presentan diversas situaciones de aprendizaje y enseñanza. ¿Cuál de ellos podría confirmarse que ilustra mejor la perspectiva cognitiva de la motivación? La profesora Vicenta deja a sus estudiantes jugar con el ordenador como recompensa por su buen trabajo. El profesor Rogelio ofrece apoyo emocional a sus estudiantes porque cree que su motivación escolar mejorará si establecen buenas relaciones con él y con sus compañeros. O la profesora Carmela quiere que sus estudiantes crean que pueden lograr lo que intenten, asegurando el éxito de aquellos que se esfuercen. Bueno, pues esta pregunta es del tema 8. En la página 228 nos explica la perspectiva cognitiva de la motivación y entre las ideas que nos dice está la creencia de los estudiantes de que pueden controlar eficazmente su ambiente. Y esto se corresponde con la idea de la profesora Carmela que quiere que sus estudiantes crean que pueden lograr lo que intenten. Por lo tanto, la C sería correcta. Y para descartar el resto de alternativas, si vemos en la página anterior la perspectiva conductual, hace hincapié en el papel fundamental de las recompensas y castigos externos. Esto sería lo que hace la profesora Vicenta, que les da recompensa por su buen trabajo. Por lo tanto, esta sería la perspectiva conductual y descartamos la A. Y en la página 228 también nos habla de la perspectiva social y nos habla de mantener y restablecer relaciones personales cercanas y cálidas. Esto sería lo que hace el profesor Rogelio cuando habla de establecer buenas relaciones con él y con sus compañeros. Este profesor tendría una perspectiva social, por lo tanto descartamos la B y confirmamos la respuesta correcta, la C. Pregunta número 10. A Rosa le encanta preparar postres y guarda como oro en paño el cuaderno de recetas de su abuela Azalea. En las recetas de Azalea se indican con precisión las cantidades de los ingredientes expresadas en gramos, cucharas, tazas o proporciones. Por su parte, la temperatura del horno suele ir acompañada de términos como muy fuerte, fuerte o no tan fuerte. Finalmente, las referencias sobre los tiempos de cocción son del tipo hasta que esté dorado o crujiente. Las recetas de la abuela Azalea le ofrecen a Rosa algoritmos para los ingredientes y la temperatura y heurísticos para los tiempos de cocción, algoritmos para los ingredientes y heurísticos para la temperatura y los tiempos de cocción, o algoritmos para la temperatura y los tiempos de cocción y heurísticos para los ingredientes. Bien, pues para resolver esta pregunta, que es del tema 4, nos vamos a la página 117 del libro, donde nos define estas dos estrategias de solución de problemas, los algoritmos que garantizan la solución y los heurísticos que sugieren la solución pero no la garantizan. Por lo tanto, si analizamos estos tres elementos que nos indican en el enunciado, lo primero serían los ingredientes, como la receta indica con precisión las cantidades. Si aplicamos estas cantidades al hacer la receta, vamos a hacerla bien. Por lo tanto, esta estrategia, aplicar con precisión las cantidades que vienen en la receta, sería un algoritmo. Por lo tanto, no sería un heurístico como dice la C, sino un algoritmo para los ingredientes como dicen la A y la B. Si vemos la temperatura del horno, la receta acompaña términos como muy fuerte, fuerte o no tan fuerte. No podemos aplicar directamente estos términos, lo tenemos que traducir, digamos, el significado que le demos a los grados del horno cuando hagamos la receta. Por lo tanto, sugiere la solución, pero no garantiza que funcionará. Por lo tanto, sería un heurístico, como dice la B, y no sería un algoritmo como afirman la C y la A. Y en cuanto a los tiempos de cocción, la receta dice hasta que esté dorado o crujiente. Aquí nos pasa lo mismo que con la temperatura del horno, que tenemos que interpretar
esos términos para darles un significado y poder hacer la receta. Por lo tanto, no son algoritmos, no garantizan la solución, como dice la C, sino que son heurísticos, que la sugieren, como dicen la A y la B. Por tanto, en conclusión, la respuesta que contiene los 3 elementos correctos sería la B, que confirmamos como correcta. La pregunta número 11 nos dice: Anaí siempre obtuvo la nota más alta de su instituto, sacó excelentes resultados en la EBAU y accedió, como pretendía, a medicina. Anaí está muy decepcionada porque sus resultados en la asignatura Anatomía 1 se sitúan apenas en la media de su curso. Lo más probable es que Anaí se haya visto afectada por la perseverancia de la creencia, el sesgo retrospectivo o el exceso de confianza. Esta pregunta también es del tema 4 y si nos vamos a la página 108 vemos la definición de 3 sesgos o errores en la toma de decisiones. El primero es la perseverancia de la creencia, que es la tendencia a aferrarse a una creencia ante pruebas que la contradicen. En este caso, una creencia de Anaí podría ser que iba a ser de los mejores en medicina y las pruebas que la contradicen serían que ha sacado en Anatomía 1 notas en la media de su curso. ¿Pero ella se aferra a una creencia ante esas pruebas? No, porque ella lo que dice es que está muy decepcionada. Por lo tanto, no podemos hablar de perseverancia en la creencia. Descartamos la A. El siguiente sesgo que explica es el sesgo por exceso de confianza, que es la tendencia a confiar más de lo debido en juicios y decisiones con base en las probabilidades o en la experiencia. Anaí, con base a su experiencia en el instituto de sacar siempre las notas más altas, pensaba que iba a sacar también las notas más altas en medicina, por eso se decepcionó cuando no fue así. Por lo tanto, sí confió más de lo debido en base a su experiencia. Por lo tanto, sí estaríamos ante un sesgo por exceso de confianza y la alternativa correcta sería la C. Y el sesgo retrospectivo es la tendencia a decir después de que ocurre un hecho que se predijo con precisión. Ya decía yo, ya sabía yo. En este caso no ocurre así, porque Anaí pensaba que iba a sacar también las notas más altas en medicina y cuando no las sacó estaba muy decepcionada. Por lo tanto, no se trata de sesgo retrospectivo. Descartamos la B y confirmamos como respuesta correcta la C. Pregunta número 12. Azucena tiene dificultades para desplazarse debido a su avanzada edad. Últimamente se olvida de las cosas y en un par de ocasiones se ha perdido en la calle. Su familia ha contratado a Begoña para que todas las mañanas concurra 3 horas al domicilio de Azucena, garantice que se tome la medicación, la acompañe a dar un paseo y le deje preparada la comida. Begoña brinda a Azucena un apoyo intermitente, limitado o extenso. Está relacionado con el tema 3, en concreto en la página 68 tenemos la figura 3.5 con la clasificación de los niveles de apoyo. En este caso nos vamos a centrar en los 3 que se incluyen en las respuestas, intermitente, limitado y extenso, y para diferenciarlos podemos fijarnos en 2 dimensiones. Una sería la duración en el calendario, en el tiempo de las ayudas, y otra sería la intensidad o constancia de esas ayudas. Si nos fijamos en la duración, el apoyo intermitente nos dice que es episódico o a corto plazo, es decir, sí tiene un límite de tiempo. El apoyo limitado también tiene límite de tiempo y el apoyo extenso, en cambio, no tiene límite temporal. Y si nos fijamos en la constancia o intensidad de las ayudas, el apoyo intermitente es según sea necesario, es decir, a demanda, según para las cosas que necesite la persona en concreto. El apoyo limitado sería más intenso, relativamente constante, es decir, que no es intermitente. Y el apoyo extenso es una intervención regular, tampoco es intermitente, es constante. Bien, en el caso del ejemplo, Begoña va a ir a ayudar a Azucena todas las mañanas 3 horas a determinadas tareas en el ámbito del hogar. En la dimensión temporal se trata de una ayuda sin límite de tiempo. No nos tiene que confundir el hecho de que vaya 3 horas al día, porque va todas las mañanas. El tiempo tenemos que analizarlo en el calendario, como hemos dicho. Si tuviera un límite, como por ejemplo la contratan por 6 meses, la contratan por un año, pero en este caso, en principio, la contratan indefinidamente. Por lo tanto, descartamos el apoyo intermitente y descartamos el apoyo limitado, ya que ambos tienen límite de tiempo. Ya sabemos que la correcta es la C, extenso. Pero si analizamos también la dimensión de la intensidad de las ayudas, en este caso vemos que le ayuda a determinadas tareas en el ámbito del hogar. Descartaríamos el apoyo intermitente, que es según sea necesario. En este caso no llaman a Begoña
el día que necesita ir al médico, por ejemplo, o el día que nos llaman para a demanda, digamos, para ayudarla a demanda. Es un apoyo más constante. Entonces, en este caso, descartaríamos el intermitente y nos quedaríamos con el limitado y con el extenso. Pero como hemos visto, por la otra dimensión, por la temporal, la correcta sería la C. La pregunta 13 nos plantea: Basilio es graduado en matemáticas y quiere ser profesor de instituto. Por ello, se ha apuntado al máster de formación de profesorado de educación secundaria. Sería esperable que dicha formación le aporte mayormente conocimiento experto, conocimiento de contenido pedagógico o conocimientos sobre la materia. Esta pregunta es del tema 6 y en las páginas 154 y 155 podemos ver las definiciones de conocimiento experto y conocimiento de contenido pedagógico. El primero nos dice que también es llamado conocimiento sobre la materia y que es conocimiento excelente sobre el contenido de una disciplina específica. Y el pedagógico es conocimiento para enseñar con eficacia una disciplina. Por lo tanto, en las opciones de respuesta vemos que la A y la C, conocimiento experto y conocimiento sobre la materia, son sinónimos. Por lo tanto, las podemos descartar directamente. Pero además sabemos que el máster de formación de profesorado es una formación para aprender a enseñar. Por lo tanto, se trataría de conocimiento de contenido pedagógico. La correcta sería la B. La pregunta 14 nos dice: Candela, profesora de filosofía, explica a sus estudiantes cómo realizar la actividad que tienen que entregar al día siguiente. Mientras comenta la actividad, Juan y Miguel empiezan a hablar sobre sus planes para el fin de semana. ¿Qué debería de hacer Candela? Interrumpir la explicación para decir: chicos, presten atención o tendrán que quedarse 15 minutos conmigo después de clase. Interrumpir la clase y preguntar: chicos, ¿hay algo que quieran compartir con el grupo? O seguir con la explicación, pero mirar directamente a Juan y a Miguel. Si eso no funciona, acercarse a ellos lentamente. Esta pregunta está relacionada con el tema 9, en concreto con diversas estrategias para manejar conductas problemáticas en el aula. En la página 290 nos define lo que son las intervenciones menores frente a las moderadas que explica a continuación. Las menores son las que no interrumpen las actividades ni el aprendizaje del grupo. Y pone unos ejemplos, entre los cuales uno de ellos es que se involucran los alumnos en conversaciones cuando no está permitido, que este es el caso del ejemplo, en el que Juan y Miguel empiezan a hablar mientras la profesora está explicando. Por lo tanto, sería una intervención menor. Y entre las estrategias que nos expone el libro, la primera sería usar señales no verbales, establecer contacto visual con el estudiante y, a continuación, en la página siguiente, nos aconseja acercarse a los estudiantes, porque esto suele detener la mala conducta cuando el estudiante pues nota que el profesor se acerca. Este es el supuesto de la alternativa de respuesta C, que dice que siga con la explicación, pero mire directamente a Juan y Miguel y si eso no funciona, se acerque a ellos lentamente. Por lo tanto, la correcta sería la C. Interrumpir la explicación no sería una estrategia adecuada para las intervenciones menores. Por lo tanto, descartamos la A y la B. Y bueno, decir por último que en la página 296, en el apartado de Practique con Praxis, la primera pregunta es prácticamente clavada a la del examen. Es el mismo supuesto con nombres diferentes y las tres primeras opciones de respuesta son las mismas que las del examen. La A, interrumpir, la B también y la C, seguir hablando y acercarse lentamente. Por lo tanto, aquí también confirmamos que la correcta es la C. La pregunta 15 es un tipo de pregunta que siempre suele entrar en el examen de educación y nos dice: cuando Carmelo quiso encender la barbacoa se encontró que el carbón estaba húmedo. Se quedó patidifuso, desesperado y sin saber qué hacer, con la mirada perdida en la infinidad de piñas que el pino había desparramado en el jardín. Carmelo parece aquejado de fijación funcional, bloqueo mental o falta de motivación. Está relacionada con el tema 4, con los obstáculos para solucionar problemas. En la página 118 nos describe los diferentes tipos de obstáculos y tenemos que saber identificar este ejemplo, cuál de ellos es. Empezamos con la fijación funcional, que describe como el uso de una estrategia anterior que evita examinar un problema desde una perspectiva nueva y fresca. Frente al bloqueo mental, que es el tipo de fijación en la que se intenta resolver un problema de una manera particular que ha funcionado en el pasado. La clave está en diferenciar estos dos conceptos. A mí lo que me sirve es identificar la fijación como la situación en la que la persona
no puede resolver el problema porque no se plantea, no ve más allá de lo que conoce, no se plantean nuevas formas de utilizar los objetos o de hacer una transferencia de aprendizaje. Por lo tanto, no intenta resolver el problema, no se le ocurre. Y en cambio, el bloqueo mental, sí, la persona sí intenta resolver el problema, pero de una forma que ya conoce, que ya le había resultado en el pasado. En el supuesto del examen, Carmelo se encuentra con el problema cuando va a encender la barbacoa de que el carbón está húmedo y se queda sin saber qué hacer. No intenta resolver el problema. Mira las piñas, pero no se le ocurre verlas como sustitutivas del carbón. Por lo tanto, no examina el problema desde una perspectiva nueva. Eso corresponde a la fijación funcional. Descartamos el bloqueo mental porque no intenta resolver el problema y la correcta sería la fijación funcional. Por último, podemos descartar la falta de motivación porque sería para los casos en los que, teniendo la estrategia para solucionar el problema, la persona no estuviera motivada a usarla. Y este no sería el caso de Carmelo, que no es que no esté motivado, sino que no sabe qué hacer y por eso no actúa. Por lo tanto, descartamos la C y confirmamos que la correcta es la A. Pregunta 16. El pequeño Leviatán es un niño cariñoso. En este momento cursa cuarto de educación primaria. En su colegio han aplicado unas pruebas de personalidad y el jovencito Leviatán ha obtenido una puntuación elevada en escrupulosidad. A partir de este dato crudo, podríamos pronosticar más fiablemente su buen rendimiento académico en la educación primaria, la educación secundaria o la universidad. Esta pregunta aparece en el tema 2. En la página 51 trata de los 5 grandes factores de la personalidad y cómo estos están relacionados con la vida de los niños. En concreto, la escrupulosidad nos indica que está más correlacionada con los logros académicos en la secundaria que en la primaria. Por lo tanto, tenemos claro que la respuesta correcta es la B. Pregunta 17. Entre las ventajas que conlleva el uso de portafolios en comparación con el empleo de pruebas tradicionales, cabe destacar que los primeros separan el aprendizaje, la evaluación y la enseñanza, miden los logros de cada estudiante a la vez que contemplan las diferencias individuales o evalúan a todos los estudiantes en las mismas dimensiones. Esta pregunta está relacionada con el tema 10. En la página 324 del libro tenemos la figura 10.1 que compara las pruebas tradicionales con los portafolios. Si nos fijamos en la alternativa A, separan el aprendizaje, la evaluación y la enseñanza, es una característica de las pruebas tradicionales, por lo tanto la podemos descartar. Si nos fijamos en la C, evalúan a todos los estudiantes en las mismas dimensiones, también es característico de las pruebas tradicionales y por tanto la podemos descartar. Por lo tanto, la correcta sería la B, que sí que es una ventaja de los portafolios frente a las pruebas tradicionales, mide los logros de cada estudiante a la vez que contemplan las diferencias individuales. Por lo tanto, confirmamos que la B es la correcta. La pregunta 18 nos plantea: Jacinto tiene 10 años y una dificultad manifiesta para leer y deletrear. Posiblemente Jacinto padece dislexia. Un problema de aprendizaje mucho más frecuente en niños que en niñas, un trastorno del desarrollo mucho más frecuente en niños que en niñas o un problema de aprendizaje cuya prevalencia es semejante en niños y en niñas. Para responder a esta pregunta nos iríamos al tema 3, página 60, donde define los problemas de aprendizaje como dificultad para aprender que se relaciona con la comprensión o el uso del lenguaje hablado o escrito. Y para que pueda ser clasificada como un problema de aprendizaje, la dificultad que lo genera no debe ser consecuencia directa de alguna discapacidad visual, auditiva o motora, discapacidad intelectual, trastornos emocionales o deberse a una desventaja ambiental, cultural o económica. Y digo no porque nos lo indica el equipo docente en la fe de ratas. Falta en esa frase el no. Y en la misma página, abajo a la izquierda, vuelve a repetir la definición correctamente, donde sí que incluye la dificultad no debe ser consecuencia directa de alguna discapacidad. Por lo tanto, descartamos que se trate de un trastorno del desarrollo y nos centramos en que se trata de un problema de aprendizaje. Ahora nos queda saber si es mucho más frecuente en niños que en niñas o es semejante. Si vamos a la página 61 tenemos un párrafo que nos habla de la dislexia, pero aquí no nos indica si es más frecuente en niños o en niñas o si es semejante. Tenemos que volver a la página 60 donde nos da este dato de forma general respecto a los problemas de aprendizaje y nos dice que 3 veces más niños que niñas se clasifican con problemas de aprendizaje. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A, un problema de aprendizaje mucho más frecuente en niños que en niñas.
La pregunta 19 nos dice, Joaquín, docente de educación física, suele conceder en clase premios que maneja como incentivos. Es importante que Joaquín tenga en cuenta que estos premios pueden generar en los estudiantes la percepción de que su conducta es causada por su motivación para ser competentes, su motivación interna o la recompensa externa. Esta pregunta es del tema 8. En la página 233 nos dice que las recompensas en el aula se pueden utilizar como incentivo o para comunicar información y que cuando los premios se usan como incentivos producen en los estudiantes la percepción de que su conducta fue causada por la recompensa externa y no por su motivación para ser competentes. Por lo tanto, la correcta sería la C. La pregunta 20 nos dice, la instrucción diferenciada tiene como objetivo reconocer las diferencias individuales en la educación, adaptar las tareas de clase a las diferencias individuales o integrar a estudiantes con diferencias individuales. Bien, pues es una pregunta del tema 1. Aparece en la página 9. Nos dice que la instrucción diferenciada reconoce las diferencias individuales, pero este no es su objetivo. Su objetivo nos lo dice después. Está dirigida a adaptar las tareas a las necesidades y capacidades de cada estudiante. Por lo tanto, el objetivo no es reconocer las diferencias individuales, como dice la A, sino adaptar las tareas de clase a las diferencias individuales, como dice la B, que sería la correcta. Y la C, integrar a estudiantes con diferencias individuales, la descartamos porque no es un objetivo de la instrucción diferenciada. Podría ser en todo caso una consecuencia de esta instrucción diferenciada, pero también podría conseguirse con otras estrategias. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. Vamos con la 21. La llamada revolución cognitiva supuso recuperar conceptos y procesos estudiados por James y Dewey, Thorndike y Skinner o Piaget y Clark. Esta pregunta también es del tema 1. En la página 4 nos habla de la revolución cognitiva y nos dice que en este periodo se volvieron a otorgar gran importancia a los aspectos cognitivos del aprendizaje que James y Dewey habían defendido a inicios de siglo. Por lo tanto, directamente sabemos que la respuesta correcta es la A. La pregunta 22 plantea, la madre de Petunia estaba al borde del llanto intentando ordenar su nueva vajilla octogonal en el aparador. Petunia ha empleado lo que había aprendido en el instituto sobre cálculo de superficies para sacarla del brete. La vajilla ha encajado a la perfección. Petunia ha realizado una transferencia cercana y de nivel superior, lejana y de nivel superior o lejana y de nivel inferior. Este es un ejemplo de transferencia de aprendizaje a una situación nueva. Está relacionado con el tema 4 y en concreto en la página 123 nos habla de los diferentes tipos de transferencia. En primer lugar, veamos si es una transferencia cercana o lejana. La cercana es cuando se transfiere el aprendizaje a una situación muy similar a aquella en la que ocurrió el aprendizaje inicial. Y la lejana es cuando la situación es muy diferente. En este caso, lo que ha hecho Petunia es emplear lo que ha aprendido en el instituto sobre cálculo de superficies para ordenar la vajilla en el aparador. Por lo tanto, la situación en la que lo aprendió, el cálculo de superficies, y la situación en la que lo aplica, el orden de una vajilla en un aparador, son situaciones muy diferentes. Por lo tanto, no sería una transferencia cercana, sino lejana. Descartamos la A y podría ser la B o la C. Si analizamos ahora si es transferencia de nivel inferior o superior, en la página 124 nos dice que la de nivel inferior es automática o inconsciente y la de nivel superior es consciente y con esfuerzo. Petunia ha tenido que hacer ciertos cálculos para ordenar la nueva vajilla en el aparador. Por lo tanto, se trata de una transferencia consciente y con esfuerzo. Sería una transferencia de nivel superior y no de nivel inferior. Con todo ello, confirmamos que la respuesta correcta, que tiene los dos elementos correctos, es la B. Pregunta 23. Leocadia es profesora de lengua española en educación secundaria obligatoria. A Leocadia le interesa mejorar el nivel de comprensión lectora de sus estudiantes. Se pregunta si es cierto que los alumnos con una lengua materna distinta del español presentan mayores dificultades de comprensión lectora aunque llegaran a España de muy pequeños. Como orientador escolar del centro, ¿qué tipo de diseño de investigación recomendaría a Leocadia? Experimental, variable independiente lengua española materna o no y variable dependiente nivel de comprensión lectora. Correlacional,
Dos variables, lengua española materna o no y nivel de comprensión lectora, o estudio de caso con especial atención a la evolución de la comprensión lectora. Bien, para resolver esta pregunta tenemos que volver al tema 1, al punto en el que nos habla de los métodos de investigación. Si seguimos el orden que aparece en el libro, en la página 18 nos habla, dentro de la investigación descriptiva, del estudio de caso, que define como estudio a profundidad de una persona. En este caso, Leocadia habla de sus estudiantes y la pregunta que se hace es en relación a los alumnos. Por lo tanto, no se plantea hacer un estudio de una sola persona. Con ello podemos descartar la C. A continuación, el libro, en la página 19, nos habla de la investigación correlacional y nos dice que su propósito es describir la intensidad de la vinculación entre dos o más eventos o características, establecer una relación entre dos variables. Y más adelante nos dice que esta correlación por sí misma no es igual a causalidad. Para determinar causalidad necesitaríamos hacer una investigación experimental que se expone en la página 20 y allí nos dice que permite a los psicólogos de la educación determinar las causas de un comportamiento. Bien, en el caso de Leocadia, ella se hace la siguiente pregunta. ¿Es cierto que los alumnos con una lengua materna distinta del español presentan mayores dificultades de comprensión lectora? Esta pregunta no se plantea en términos de causa-efecto, por lo tanto, descartamos que sea una investigación experimental. Para que fuera experimental, ella se tendría que plantear algo así como la lengua materna de los alumnos, que sea español o no, hace que la comprensión lectora sea mayor o menor, influye en la comprensión lectora. Esa sería su pregunta si quisiéramos recomendarle un estudio experimental. Pero en este caso, como solo se plantea la relación, solo quiere saber si hay relación entre esas dos variables, la investigación más adecuada sería correlacional, como nos dice la B, con dos variables, lengua española materna o no y nivel de comprensión lectora. Por lo tanto, la correcta sería la B. Pregunta 24. Magnolia es profesora de primero de la ESO en un instituto de Extremadura y quiere formar grupos cooperativos orientados a minimizar la desigualdad y los prejuicios. ¿Cuál de los siguientes grupos sería más apropiado para lograr sus objetivos? A continuación nos plantean tres opciones de composición de grupos que no voy a leer ahora porque vamos a volver sobre ello después de ver la teoría. Este ejemplo nos habla de grupos cooperativos. Es del tema 5 y en la página 139 nos dice que el aprendizaje cooperativo es el que ocurre cuando los estudiantes trabajan en grupos pequeños. A continuación, en el punto de composición de grupos pequeños, en la página 146 nos dice que cuando se forman grupos heterogéneos en los aspectos étnico y socioeconómico, como es el caso, la recomendación es no hacer demasiado evidente la composición. Pueden variar las distintas características como la etnia, nivel socioeconómico y género simultáneamente. Y en cuanto al género, la recomendación es incluir el mismo número de niños y de niñas. Bien, si analizamos primero el género, que es lo más fácil de analizar, vemos que el primer grupo tiene dos niñas y dos niños. El segundo grupo tiene una niña y tres niños. Y el tercer grupo tiene una niña y tres niños también. Por lo tanto, el único grupo que cumple la recomendación de que sea el mismo número de niños que de niñas sería el A. Podemos descartar la B y la C y la alternativa correcta directamente sabemos que es la A. Si analizamos el tema étnico y socioeconómico, vemos que los tres grupos varían simultáneamente las características. En cada uno se plantea que cada niño tiene diferente nivel económico y diferente etnia. Por lo tanto, los tres grupos sí que cumplirían con esa recomendación. Pero por el tema de la igualdad de niños y niñas, sabemos que la correcta sería la A. Vamos con la 25. Marta es docente de física y química. Entre las estrategias que suele emplear en clase, centradas en el docente, se encuentra la del aprendizaje de dominio. De acuerdo con dicha estrategia, Marta se esfuerza para que sus estudiantes aprendan un concepto o tema de manera exhaustiva antes de presentar otro más fácil, a la vez que presenta otro tema o antes de presentar otro más difícil. Esta pregunta se encuentra relacionada con el tema 7 y en la página 202 del libro podemos ver dentro del punto de estrategias de enseñanza centradas en el docente lo que es el aprendizaje de dominio, que es aprender exhaustivamente un tema antes de avanzar a uno más difícil.
Por lo tanto, lo tenemos literal, la respuesta C antes de presentar otro más difícil. Ni más fácil ni a la vez. La correcta sería la C. La pregunta 26 dice, Nardo es profesor de lengua de cuarto de primaria. Recurre con frecuencia a la práctica asistida porque, según Mayer, colabora en la mejora de la fluidez, la comprensión o el conocimiento previo. Esta pregunta del tema 6 la podemos contestar leyendo en la página 159 lo que nos dice Mayer sobre cómo mejora la fluidez de los estudiantes. Y la primera mejora sería por lo que se conoce como práctica asistida, escuchar la lectura de un pasaje antes y después de que ellos lo lean. Por lo tanto, la correcta sería la A. La pregunta 27 nos dice, por lo general, los psicólogos educativos consideran que el concepto de interés es más específico que el de motivación intrínseca, menos específico que el de motivación intrínseca o independiente del de motivación intrínseca. Bueno, pues esta pregunta es del tema 8. En la página 232 nos define el interés y nos dice que los psicólogos educativos lo consideran más específicos que la motivación intrínseca. Por lo tanto, lo tenemos literal en la respuesta A. Más específico. Ni menos específico ni independiente. La correcta es la A. Pregunta 28. Rosa, docente de lengua inglesa en cuarto de la ESO, quiere asegurarse de que sus estudiantes entiendan que espera grandes cosas de ellos. Por lo tanto, les pone un examen muy difícil en la primera semana de clases. ¿Qué principio para obtener un buen inicio ha ignorado Rosa? Estar disponible y visible para sus estudiantes, establecer expectativas de conducta y resolver las dudas de los estudiantes o asegurarse de que los estudiantes experimenten éxitos. Esta pregunta es del tema 9, del manejo del aula. En la página 269 nos dice varias estrategias para un buen inicio del año escolar. Y la segunda es asegurar que los alumnos tengan éxito en las tareas, en las actividades que realicen durante la primera semana. Si Rosa la primera semana les pone un examen muy difícil, no está asegurando que los alumnos tengan éxito, por lo tanto no estaría cumpliendo con esta estrategia. Y la correcta sería la C. La A, estar disponible y visible para sus estudiantes, y la B, establecer expectativas, sí que las cumple, por lo tanto las descartamos y confirmamos que la correcta es la C. Pregunta 29. Varios psicólogos debaten sobre las bondades de las diferentes teorías de la inteligencia. ¿A cuál de ellos podría atribuirse la siguiente afirmación? Acepto que existe un factor G, pero las pruebas tradicionales para medir la inteligencia ofrecen un rango de tareas demasiado limitado para la variedad de inteligencias que existe. ¿Gardner, Goleman o Sternberg? Bueno, pues esta pregunta es del tema 2 y en la página 39 del libro, al final del punto de las teorías de inteligencias múltiples, nos dice que Sternberg acepta que existe una G para los tipos de labores analíticas que evalúan las pruebas tradicionales de CI, pero piensa que el rango de tareas que miden estas pruebas es demasiado estrecho. Por lo tanto, la afirmación del enunciado la dice Sternberg. La correcta sería la C. Y la pregunta 30 nos dice, Violeta es profesora de lengua en tercero de la ESO, mientras que Arturio imparte la misma asignatura en sexto de primaria. Ambos recurren a la tutoría entre compañeros en sus clases. Resulta esperable que las tutorías entre compañeros promuevan que los estudiantes de Violeta mejoren más que los de Arturio, los estudiantes de Arturio mejoren más que los de Violeta o las mejoras de los estudiantes sean semejantes en ambas clases. Bien, pues esta última pregunta es del tema 5. En la página 137, cuando nos habla de la tutoría de compañeros, nos citan un metaanálisis en el que dicen que los estudiantes de secundaria fueron los que más mejoraron con la tutoría de compañeros. Por lo tanto, los estudiantes de secundaria, en este caso, son los de Violeta. La A sería correcta. Los estudiantes de Violeta mejoran más que los de Arturio. Confirmamos la A como correcta. Y por último, vemos el número de preguntas que han caído de cada tema. El tema que más ha entrado es el 8. Ha habido 5 preguntas. El siguiente es el capítulo de Mayer, con 4 preguntas. De los temas 1 y 4 han entrado 3 preguntas de cada uno. Del resto de temas, 2 preguntas de cada uno. Y del artículo en inglés, 1 pregunta. Y hasta aquí el análisis del examen de mayo de 2023. Espero que os haya gustado, que os haya servido para repasar, para aclarar alguna duda, para estudiar. Y gracias por ver el vídeo hasta el final. Si me dais algún like o me comentáis o os suscribís, pues me ayudáis a seguir publicando contenido de este tipo. Gracias a todos.